Hola, es un gusto poder saludarlos. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí de nuevo. Tengo esta blusa preciosa para tejerla sin manga, a los lados un poco abierto. Es talla mediana tejida con 390 gramos de hilo. Es un punto muy sencillo y fácil de tejer, ya con todas las instrucciones, paso a paso para que la teja. Para tejer esta blusa voy a usar esta hilaza. Es de estambres Carina de la hilaza Río. Este va a ser el color principal. Es el número 35 y es amarillo pollo. Voy a estar combinando con este color que es el 218 color chícharo. El número de este es 30 color nuez. Este color es el número 23 fucsia. Este es el número 232 color uva. Abajo en la cajita de información del video les voy a dejar el enlace de la tienda para que vean toda la variedad de colores y ustedes escojan su propia combinación. También aparte van a encontrar ganchos, marcadores, infinidad de productos que tengo para sus proyectos que les puedan ayudar. Lo empiezo a tejer con el gancho 3.5 milímetros. Empiezo a tejer con 4 cadenas. Ahí está el primer lacito y es 1, 2, 3 y 4. El punto alto de una lazada en la primera cadena y el punto alto lo tejo un punto fuera del gancho, 2 y 2. 3 cadenas. El punto alto en los últimos 2 lazos del punto alto anterior es 1, 2 y 2. En estos 2 lacitos es donde se va a tejer el siguiente punto alto. 3 cadenas, el punto alto de una lazada, los 2 lazos, estos grupos de 3 cadenas con el punto alto se deben de tejer impares. Tres cadenas el punto alto y va a ser lo largo que le guste la abertura al frente. Esto lo tejí con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Y este de la vuelta es 21 grupo solamente que tengo para la abertura. Ahí está la primera línea. Aquí voy a cortar el hilo. En este último punto alto, tomando los 2 lazos, voy a tejer 2 cadenas y anudo estas 2 puntas y se teje en el punto alto 3 puntos altos. En cada punto alto se tejen los 3 puntos altos .
está quedando la cadena en la orilla. Así vamos a continuar hasta llegar a la mitad. Son los 10 grupos de 3 puntos altos. Esta es la parte de la mitad. 3 puntos altos. Dos cadenas en este mismo espacio. 3 puntos altos. Dos cadenas. El grupo de 3 puntos altos. Aquí están en la parte de la mitad. 9 puntos altos en 3 grupos de 3. Se regresa tejiendo los grupos de 3 hasta llegar al cuello. Esto no lleva cadena de separación. Así se va a continuar para terminar esta vuelta, que es la 2. Se termina la segunda vuelta. Se va a tejer un punto alto en esta primer cadena. Y aquí se corta el hilo. Voy a seguir con la tercera vuelta. Aquí se cortó el hilo a este lado para que todos los grupos de 3 vayan a un solo lado. Se empieza a tejer en este lado donde se empezó la vuelta 2, por debajo de la cadena. Voy a anudar el hilo y empiezo con 3 cadenas para el primer punto alto. Voy a tejer una cadena más y el grupo de 3 en medio de cada grupo de la vuelta anterior. Y así se va a continuar. Estoy agregando el color principal. Ya es decisión de cada persona cómo le guste hacer la combinación. Esta es una idea. Hay infinidad de formas de cómo combinarlo y cómo ir colocando los colores que guste. Llego a la mitad. Estos son los 9 puntos que se tejieron. Aquí se va a continuar al siguiente espacio de cadena con 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. En el siguiente son esquinas que se están formando. Igual se va a repetir el grupo de 6. Y se va a continuar con los mismos grupos de 3 sin espacio de cadena. Solamente en este espacio es donde se tejen 2
y 2 cadenas para ir formando 2 esquinas en la parte de abajo. Llegamos hasta el cuello con esta tercera vuelta. El final de la tercera vuelta es el último grupo de 3 y en el punto alto que se tejió al final, tejo el punto alto, corto el hilo. Voy a ir intercalando en este orden los colores. Aquí lo voy a empezar la siguiente vuelta, que es la 4. En la tercera cadena voy a colocar el siguiente color. Estoy dejando una cadena para que la vuelta nos quede al lado derecho los mismos grupos de 3. Aquí anudé el hilo y se va a tejer 3 cadenas y el grupo de 3 la cadena no se cuenta, esta cadena es de la orilla. Ahí está el primer grupo de 3 y así se va a continuar. Ahí está, en esa forma se va a tejer hasta la parte del medio. Ahí llego en la parte de la esquina. Se repite el mismo grupo de 6 en el espacio de 2 cadenas. Y se tejen las 2 cadenas para ir haciendo la misma forma. Y aquí va aumentando en medio de los 2 grupos de 3. Se teje un grupo de 3. Y en el siguiente, el grupo de 6 con 2 cadenas. Aquí enseguida se regresa igual hacia la parte del cuello con los grupos de 3 hasta terminar la vuelta 4. El último grupo de 3 y así como se terminó la segunda vuelta, se va a terminar la vuelta 4 en el punto alto. Queda un poco ajustado en la parte de abajo. Ahí está el punto alto. Y recuerden que se tiene que estar cortando el hilo, dejar la punta con suficiente espacio para ir perdiendo las puntas al final. Aquí se terminó la vuelta 4 y empecé la vuelta 5 al lado contrario en esta parte con 3 cadenas arriba del punto alto. Con el color principal estoy tejiendo la vuelta 5, los 3 puntos altos y así se sigue tejiendo. Aquí está en la parte de abajo. Se termina en la misma forma que se empezó. En medio del grupo de 3 y el punto alto se teje un grupo de 3 y el punto alto en el punto alto de la vuelta anterior y ahí está terminado. Aquí corto el hilo. Ahí está la vuelta 5.
aquí va levantando un poco el cuello en la vuelta 5. Le doy vuelta, anudé el hilo en la tercera cadena y empiezo a repetir la vuelta 5 con las 3 cadenas y el punto alto en medio de la cadena y el grupo de 3. Se va a continuar tejiendo igual que la vuelta 5. Se termina en esta misma forma, tejiendo el grupo de 3 en medio del punto alto y del grupo de 3. Y al final el último punto alto arriba de este. Se tejieron 9 vueltas con los grupos de 3 puntos altos. En total son 10 vueltas contando la primera vuelta con la cadena y el punto alto que va alrededor. Sería la vuelta 10 esta última que se tejió. Voy a seguir con el color principal. Esto es lo que va a llevar al frente estas vueltas. Y aquí se tejen 65 cadenas para anudar los dos lados. Esta cadena la tejí con el gancho 2.25 milímetros, 65 cadenas, y la deslicé arriba de este punto y se va a empezar a tejer después del punto deslizado 2 cadenas y deslizo en este siguiente espacio que es una vuelta. A la siguiente vuelta 2 cadenas y deslizo, 2 cadenas y deslizo en este punto, 2 cadenas, deslizo, 2 cadenas, y al final estas puntas se van a perder. Dos cadenas, faltan 2 espacios que son 2 vueltas, 2 cadenas, en la tercera cadena se desliza y ahí está la orilla del cuello ya con la punta de la cadena. Ya tiene aquí también la orilla. Todo eso se va avanzando. Aquí se van a tejer 18 cadenas para llegar al hombro. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ajusto esta última cadena. Después de las 18 se teje una más y corto el hilo. Ahí está hasta el hombro. En este lado se va a tejer primero las 18 cadenas. Se va a empezar de esta forma al lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Este es el hombro. Este es el lado contrario del cuello. En este punto voy a deslizar y se teje igual que el lado contrario. En cada terminación de vuelta se desliza y de nuevo 2 cadenas, se desliza, dos cadenas, se desliza, dos cadenas, se desliza, dos cadenas, y se desliza, dos cadenas y se desliza, y se tejen con este gancho, con esta numeración, las 65 cadenas, igual a estas últimas que se tejieron, que van a ir al frente igual que estas. 65 cadenas y cortamos el hilo. Esta es la parte del frente. Estos son los lados que van hacia el hombro. Está la abertura hasta la parte de abajo. Aquí se va a empezar a tejer desde el espacio de cadena. Con el color principal se va a tejer en esta primer cadena. Aquí anudo el hilo. Y tejo 3 cadenas para el primer punto alto y 17 puntos altos por debajo de la cadena hasta terminar este espacio de cadena con los 17 puntos altos. 18 puntos altos contando las 3 cadenas de inicio, y el siguiente punto alto se teje en este primer espacio y arriba de cada punto un punto alto. Así hasta llegar a la esquina, punto por punto, con un punto alto. Llegué hasta este último grupo de 3 en el espacio de cadena. De esta vuelta en adelante se van a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en cada esquina y en cada vuelta.
Aquí se sigue punto por punto y se repite este mismo grupo de 4 en esta esquina. Y punto por punto con el color principal se teje hasta este espacio. Llego al espacio de la cadena. Se tejieron los 3 puntos altos. Tenemos un punto extra más, así como en este lado también, igual así como en este inicio de la vuelta. Después de este último punto alto sobre la cadena se van a tejer 17 puntos altos y al final se va a tejer en la última cadena un punto alto, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobre la cadena son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 y en el último punto de cadena son 18 puntos. Y son en total que se han tejido es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es la vuelta 11. Se va a tejer la vuelta 12 con 3 cadenas y los mismos puntos. Se va a tejer todo alrededor. Esta vuelta va a ser al lado revés del tejido hasta terminar en este espacio, sin olvidar las esquinas que se tejen el grupo de 4 con 2 cadenas de separación. Este es el lado derecho del tejido. Se termina la vuelta 12, se terminó al lado revés. Le doy vuelta al lado derecho. Esta es la vuelta 13 y tejo 2 cadenas y un punto alto y cierro. Aquí está una disminución. En la siguiente vuelta se va a tomar estos 2 puntos como un solo punto. Se le va a hacer la forma de ir disminuyendo la parte de arriba del hombro para llegar a la orilla de la manga. Al terminar se le hace también una disminución en los últimos 2 puntos altos. Y así se va a continuar para terminar. Se va a terminar la vuelta 13 al lado derecho. Se hace la disminución en estos 2 últimos puntos en el espacio de cadena. Ahí está la disminución en la vuelta 13. Empiezo la vuelta 14 con 2 cadenas. El siguiente punto, la siguiente disminución, se va a tomar un punto en la siguiente vuelta arriba de estos 2 puntos. Igual al final de la vuelta 14 se va a hacer la misma disminución
en los últimos 2 puntos. Se termina la vuelta 14, aquí están los últimos 2 puntos. Este es un solo punto. Ahí está la disminución y así está terminada la vuelta 14. Al terminar la vuelta 14 con la disminución, voy a cambiar el color para tejer una vuelta de medio punto. Se tejen 2 cadenas, doy vuelta. Estas 2 cadenas es el primer punto y en el siguiente medio punto. Y en la parte de la esquina se va a tejer igual los mismos puntos con la cadena, lo único que es en medio punto. La vuelta 15 de medio punto del color verde, aquí se terminó. Se tejió al lado derecho, corté el hilo y aquí anudé el siguiente color y se empezó la vuelta 16 con 3 cadenas. Se pasa un espacio y el grupo de 3 se pasan 2 espacios y el grupo de 3, 2 espacios y enseguida el grupo de 3. Para llegar a la esquina, estos son los últimos 2 puntos de separación, el grupo de 3 y un punto sin tejer. Aquí en la vuelta anterior del color verde se tejieron 2 medios puntos, 2 cadenas y 2 medios puntos. Y en este último color son 4 puntos altos con 2 cadenas en el espacio de 2 cadenas. Aquí se pasó un espacio. Aquí pasé 2 medios puntos. Y enseguida cada grupo de 3 separados de 2 medios puntos. 2 medios puntos y el grupo de 3. Aquí igual. Este es el último grupo de 3. 2 medios puntos de separación. El grupo de 4 con 2 cadenas. Y un punto sin tejer. Y el grupo de 3. Y enseguida los espacios de 2 medios puntos para tejer el grupo de 3 hasta llegar al cuello. En la vuelta 16 hago una disminución. Este es el último punto alto del grupo de 3 y en este último espacio tejo el punto alto y se hace la disminución. Aquí se corta el hilo. La vuelta 17 con el mismo color amarillo que no se había cortado, empiezo con medio punto en este primer grupo de 3 y en cada espacio medio punto, y al llegar a la esquina en el espacio de cadena van los 4 medios puntos separados de 2 cadenas en cada esquina y se termina todo alrededor punto por punto, medio punto. Se terminó la vuelta 17 con medio punto. Ahí voy a dejar el hilo sin cortar pendiente por si lo necesito. Y aquí está el inicio de la vuelta 17. Se va a tejer la vuelta 18 al lado derecho
Aquí anudé el hilo para tejer la vuelta 18. Se tejen 3 cadenas. En el siguiente espacio, 2 puntos altos. Se pasa un punto y 3 puntos altos. Se pasan 2 espacios y los 3 puntos altos. Para que queden en medio de los 2 grupos anteriores, los 3 grupos de arriba. Esta es la vuelta 18, se va a tejer como la vuelta 16. Se terminó la vuelta 18, voy a empezar la 19. Aquí estaba el hilo amarillo sin cortar, solamente lo levanté para empezar la vuelta. Voy a tejer 2 cadenas para el primer punto y aquí se teje los puntos altos al lado revés. Punto por punto vamos a tejer esta vuelta hasta llegar a la esquina. Llego a la esquina, aquí se está tejiendo 2 y 2 con 2 cadenas. Voy a tejer 2 cadenas, 2, aquí les muestro la parte de arriba, el cuello. Después de terminar estas 4 líneas, se tejieron 4 vueltas de punto alto, punto por punto, alrededor de los 2 lados y la parte de abajo, tejiendo 2 y 2 puntos altos en medio de cada cadena. Son 4 vueltas en total. Se necesita tejer la espalda para unir los hombros. Se va a tejer exactamente igual como tenemos esta parte, solamente aumentando en la parte de la espalda 17 grupos de 3 puntos altos. Para eso se va a tejer primero la cadena, les voy a colocar en cada vuelta igual a esta parte que se tejió. Gracias por llegar a esta última parte. Vamos al segundo video para seguir.